Eso que falta en la tribu. @eso que falta. Seguimos en el aire de Eso que falta y ya estamos casi en la última parte de este programa y por supuesto que nos queda una columna por delante y es Perspectivas Críticas de la Economía Actual, hoy con Noemí Giosa Zuazúa, quien nos trae no solo como tema el tecnocapitalismo y los nuevos trabajos, sino que además viene hoy con un invitado que es Horacio Espinosa, quien además está conectado desde lejísimos, así que le agradecemos de antemano haberse sumado a esta columna el día de hoy. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Noemí, ¿no me escuchás? Creo que vas a tener que salir y volver a entrar porque yo acá te escucho, acá está todo bien por el momento. ¿Ahora sí me escuchás? Bueno, habilitada entonces. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, sí, ahora sí. Buenas tardes, acá en el caso de Buenos Aires. Como no escuchamos nada de lo anterior, vamos a decir que, hoy vamos a traer a la columna un tema para el cual trajimos a un invitado, que es Horacio Espinosa. Como él está residiendo en Barcelona, le damos las buenas noches, Horacio. Buenas noches. Buenas noches. Se trata del tecnocapitalismo y los nuevos trabajos que ofrecen. Ya hablamos antes un poco en otras columnas del tecnocapitalismo. En esta oportunidad especialmente nos vamos a ocupar de las tareas y las condiciones de trabajo de los moderadores de contenidos, que son las personas humanas que están por detrás y hacen posible que exista la famosa inteligencia artificial y el funcionamiento de las grandes redes sociales. Yo no quiero ocupar mucho tiempo, le voy a dejar a Horacio, vamos a ir guiando un poquito los minutos que tenemos con algunas preguntas. Horacio es antropólogo y su característica para este tema es que él ha trabajado creo que 5 años, ¿no?, en las tercerizadoras, y por lo tanto cuando él se fue, no sé si por propia voluntad o cómo ha sido el proceso, pero entonces pasó a contar, ¿no?, todo cómo es el trabajo que está bastante oculto y trata de ser invisibilizado. Y para agregar como dato, él produjo una producción que es un, ¿cómo se dice? Fanzine. Sí, un fanzine. Que es parte de un proyecto de investigación de una socióloga y doctora en sistemas, que es argentina, pero ella reside en Alemania, en Berlín, y tiene este proyecto que ofrece o releva información a partir de una encuesta específica a trabajadores y trabajadoras que hacen estas tareas, ¿no? Luego le vamos a dejar los links para la audiencia que quiera conectarse, porque la verdad que es muy interesante y complicado. Bueno, Horacio, entonces no sé si vos querés agregar algo más a tu presentación o vamos más al tema. No, nada más agradecer el interés y la preocupación en darle visibilidad a los trabajadores. No sé, es curioso que todo el planeta conozca los nombres de estos tecnoligarcas, ¿no? O sea, Zuckerberg, Elon Musk, Peter Thiel, etcétera, pero nadie conoce los trabajadores, ni siquiera ha tenido la oportunidad de escuchar la voz de los trabajadores, que son los que con su trabajo, esfuerzo y muchas veces, como en el caso de la moderación de contenido, la salud mental, han cimentado la riqueza de estos tecnoligarcas. Entonces, esto, si quieres luego ya iré profundizando, pero bueno, tiene una explicación también de por qué los trabajadores no solemos hablar y ser abiertos sobre las condiciones laborales. Sí, queremos que nos cuentes eso. En principio, para que la audiencia conozca, porque ya sabemos que es poco conocido, ¿de qué trata concretamente la tarea, ¿no? De la tarea de ser moderador. ¿Qué se hace? ¿Se trabaja en su casa o no? ¿Se llega, se prende la computadora? Bueno, ¿cómo es
técnicamente, si se quiere, la tarea. Bueno, a ver, yo tampoco desconozco toda en todas las empresas, digamos, cómo se trabaja, pero en este caso, o sea, yo fui moderador de contenido para una subcontrata de Facebook, o sea, de Meta, que trabajaba en una oficina. De hecho, no era cualquier oficina, sino la gente, si conocen Barcelona, si saben lo que es la Torre Glorias. La Torre Glorias forma parte del skyline, digamos, de la ciudad. Es el edificio más imponente de lo que se conoce como un distrito. Está en el barrio de Poblenou, pero es un distrito tecnológico, una especie como de emulación de Silicon Valley a la catalana, que se llama el 22 arroba, ¿no? Entonces, no era cualquier edificio, es un edificio de estos smart, lleno de muchos colores, con una forma evidentemente muy fálica y muy imponente. Entonces, ahí, para esta empresa, que es también de estas multinacionales, que no sabes exactamente de dónde viene el capital, originalmente era alemana, pero luego se fusionó con capital canadiense. Bueno, es este tipo de procesos, ¿no? del capitalismo global. Entonces, esta empresa, Telus, solo tenía un cliente, que era Meta, y el cual no le podíamos llamar por su nombre, sino que le llamábamos así, como de novela distópica, The Client. Entonces era... Sí, era así, tal cual. The client pide esto, the client pide esto otro, bla, bla. Solamente nada más entrar a esta torre, que te digo que ya per se es muy imponente porque es muy futurista y muy fálica, nada más entrar tenés que despojarte de todas tus pertenencias. No podía entrar ni con una... Bueno, en México es una pluma, no, aquí en España es un boli. No, una lapicera, bolígrafo. Claro. Exacto, una lapicera. En México se dice pluma, es que yo soy mexicano. Entonces, no puedes entrar ni con la pluma, ni con un cuaderno, ni con cascos. Tenés que dejar el celular. En realidad los ordenadores, computadora, ¿no? Como se dice en México, con los que trabajamos, están todos capados. O sea, no hay un acceso al internet libre como uno puede imaginar, sino que tú te tienes que conectar a un software que es el que te va filtrando toda la información que nosotros llamamos tickets. O sea, un ticket es como una unidad de contenido, que puede ser un meme, una foto, un vídeo, un comentario, lo que sea, una unidad de contenido que tienes que evaluar. Claro, como no, o sea, para entrar al sistema son como 3 capas de sistema con 3 passwords distintos que te lo cambian además cada mes, y como obviamente no lo puedes anotar, todo tiene que ser memorizado. Sí, es muy distópico. Perdón, me estoy extendiendo. No, igual, yo pero te voy un poco guiando porque no tenemos... esta atmósfera de cómo es. Está bien. Y vos se tiene, en este caso, hablamos de tu experiencia, obviamente, tiene una jornada laboral fija, Sí. hacen algún contrato por tiempo determinado, ¿cómo es, digamos, lo que se llamaría relaciones de trabajo? Y luego vamos propiamente a los contenidos y a los impactos en la salud, ¿no? Claro. Bueno, o sea, nosotros yo creo que para el mercado teníamos, o sea, condiciones laborales relativamente buenas, porque, o sea, nosotros tenemos un contrato indefinido de 8 horas, más o menos mejor pagado que otra gente que se dedica a moderar contenido, porque piensa que está, por un lado, la gente los trabajadores que moderamos contenidos contratados por una empresa, pero luego hay moderadores de contenido que hacen trabajo a destajo, digamos, en red, que van haciendo pequeñas tareas y que les pagan por tarea. Uh-huh. O sea, a nosotros no nos pagaban por tarea, pero también las condiciones eran muy, muy carcelarias, digamos. O sea, y mucho control, entonces había mucho celo con el tipo de
de contenido, lo que se pudiera filtrar, todo el tema de la prensa, o sea, tenemos prohibido hablar con la prensa, tenemos prohibido decir para quién trabajábamos, qué es lo que hacíamos, o sea, todo manejado con mucho secretismo. Secretismo. Y en esas 8 horas tenían descansos, podían hablar con los compañeros y compañeras, había así una... Sí, hablar sí, pero piensa que conforme ibas manteniéndote en la empresa, lo que te iba pidiendo era cada vez más estricto, o sea, una mayor productividad. Entonces, si tú empezabas haciendo, qué sé yo, 50 tickets en una jornada, ya al final, o sea, en los últimos días, digamos, que yo estuve trabajando ahí, ya hacíamos entre 350 y 500 tickets a la jornada. O sea que evaluábamos esta unidad de contenido, el ticket, en cuestión de segundos. Y les pagan, si bien tenían un salario mensual, les pagan por productividad también, más tickets, ¿o no? Había bonos por productividad y bonos por puntualidad, pero más que nada al revés. Si no llegabas a cierta productividad, te empezaban a acosar. Vamos a los contenidos y a los impactos, ¿no? En la vida de las personas trabajadoras y de su salud, porque es lo que menos, lo que diferencia este trabajo de otros, ¿no? Si se quiere, de la gravedad de ellos, que no se conoce. Sí. Bueno, los contenidos, a ver, es un tema que, porque últimamente he dado unas cuantas entrevistas y tal, es como lo principal que llama la atención y lo que suele interesar, por ejemplo, a la prensa y tal. O sea, yo lo que respondo es, imagínate lo más infame que pueda producir la humanidad, pues todo eso. O sea, no quiero retraumatizar a la audiencia, tampoco me interesa demasiado como alimentar este morbo, porque suele haber como mucho morbo. Te puedo decir que de todo, o sea, de extrema violencia, torturas, pornografía infantil, o sea, para que te hagas una idea. Sí, pero para que la audiencia, porque esto después lo podemos reproducir, tenga una idea, no hay que ir al detalle, pero sí una idea como gráfica de que, bueno, ustedes tienen que estar viendo, a lo mejor no son todos los contenidos de un día, pero varias escenas de violencia reales que las tienen, ¿no?, que clasificar y decir, esto sí, esto entra, esto no entra, ¿no? Porque de alguna manera eso va a alimentar al algoritmo, que después automáticamente debiera saber que sí o que no, ¿es algo así? Claro, sí, es más complicado. O sea, nosotros entramos ahí y el discurso, o sea, hay todo un discurso muy como que también está muy muy apegado a todo esto de Silicon Valley y tal, donde te exaltan tu función, ¿no? Como aquellas personas que se dedican a limpiar todo lo malo que está en el internet, que estamos salvando a la humanidad. O sea, hay un discurso como muy heroico, muy, muy, muy ideológico. En ningún momento nos dicen que estamos entrenando a la inteligencia artificial. O sea, nosotros no sabemos que estamos entrenando a algún bot. Siempre nos decían que detrás de cada contenido había una persona, y sobre todo había una persona a la cual salvar. Claro. Esto obviamente, no hace falta ser demasiado brillante para darte cuenta que no es así. O sea, había una parte del contenido que sí era contenido reportado, qué sé yo. Si una persona le dicen, a ver, en Argentina sería como boludo, tú boludo, o sería aquí gilipollas o pendejo y lo reportas. Bueno, hay un usuario, porque además tú ves la foto de perfil y tal, tú ves que esta persona está reportando este contenido, pero hay otros contenidos que no tienen un usuario detrás. Entonces, evidentemente, ahí tú ya ves que es el bot el que está reportando. Además, el bot,
como son tontos, o sea, se le llama inteligencia artificial, pero no tiene nada de inteligente, te podía reportar, no estoy caricaturizando, pero podía ser así, te podía reportar una foto de unos gatitos como violencia y en realidad era eso, unos gatitos. Pero también te llegaban contenido muy gráfico, o sea, por ejemplo, no sé, en conflictos militares, podías perfectamente tener que analizar una tortura a un preso, o sea, muy explícita, me refiero a con vísceras y todo. O bueno, o violaciones en masa, cosas así. Pero el bot, ¿para qué te lo dan? O sea, eso no entendí. En un caso hay un usuario que subió algo y hay un usuario que puede reportar un contenido porque le parece que es nocivo, inapropiado, claro. Inapropiado, porque le ofende o porque quiere molestar a otra persona. O sea, tú puedes reportar eso en Facebook, en Instagram. Tú puedes reportar un contenido, ¿no? O sea, te da esa opción la plataforma. Pero hay otros contenidos que son, digamos, no aleatorios, pero que los detecta, por así decir, el algoritmo. Y estos contenidos, pero más que estos contenidos, la clasificación, porque no solamente tú tenías que filtrar, sino tenías que clasificar de una manera muy, muy precisa. Muy precisa, o sea, hablamos de que había distintas policies, por ejemplo, discurso de odio, pero dentro del discurso de odio había subclasificaciones, ¿no? O sea, como insulto racial o, qué sé yo, negacionistas del holocausto, bla, bla. O sea, tenés que hacer una descripción, una clasificación muy fina. Entonces, cuando tú ya entiendes cómo funciona el entrenamiento del algoritmo, tú te das cuenta que esta clasificación tan fina no estaba relacionada con el acto en sí de filtrar, sino que estabas entrenando. Tengo una pregunta, Horacio, en relación a esto que mencionabas, ¿no? Al contenido que ustedes a veces tenían que ver, que es muy explícito, por lo que decías, y muy terrible. ¿Qué hace la empresa ahí para protegerlos a ustedes? ¿Hay algún tipo de, no sé, de asistencia psicológica que les brinden? ¿Algún tipo de cuidado de ustedes como laburantes en ese caso? ¿O eso era, bueno, a cuenta de cada uno? No, a ver, había todo, te digo, todo, o sea, como suele ser en estas grandes corporaciones, hay como un maquillaje de todo como muy, 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 muy cool, muy profesional, bla, bla. Pero en el fondo nada es lo que es. Entonces había toda una planta de esta gran torre que se llamaba Wellness. O sea, ellos cuidaban incluso el lenguaje, ¿no? De no llamarle clínica psicológica o psicoterapia o atención psicológica. Le llamaban simplemente Wellness. Y en teoría estos eran psicólogos profesionales, etcétera, etcétera, que se encargaban de vigilar y de cuidar, de procurar la salud mental de los trabajadores. Pero tú ibas ahí, o sea, había alguien que acaba de ver, qué sé yo, un suicidio y llegaba ahí en shock y te ponían a dibujar mandalas, o sea, o hacer ejercicios de mindfulness, o sea, entonces esto es así como está el greenwashing, el pinkwashing, este era como el wellness washing, ¿no? O sea, claro. Con este supuesto servicio, con esta supuesta atención a los trabajadores, ellos se lavaban las manos y decían, no, es que ellos están teniendo una capacitación, claro. Y una capacitación y tal, ¿no? Pero la verdad es que nadie está capacitado para lo que se ve ahí. O sea, la única capacitación es, por un lado, bueno, el miedo a perder el trabajo, o sea, nadie quiere perder el trabajo, y por el otro, hay un machaque continuo con este discurso del empoderamiento y de la resiliencia. Bueno, resiliencia era para todo, o sea, resiliencia por aquí, resiliencia por allá, ¿no? Entonces, esto se obligaba, el trabajador se siente obligado a aguantar, y en cierta medida cree a veces que aguanta,
pero llega un momento donde se rompen. No, quería decirte si, como de tu experiencia, sin tener que nombrar a nadie en especial, pero si vos podés más o menos como enumerar los impactos en salud que has conocido de trabajadores y trabajadoras compañeros tuyos o que te han comentado. Y ya vamos redondeando. Sí. Bueno, yo, o sea, con lo que he hablado con los excompañeros, bueno, ya cuando hemos tenido como conversaciones, digamos, más en confianza y tal, yo sí he visto que siempre se repite más o menos el mismo patrón, que es, en un principio, todo el mundo estamos muy sorprendidos de lo mucho que podemos aguantar, porque, o sea, hasta como que te congratulas, dices, yo pensé que esto iba a ser más difícil. Y dices, no, mira, está muy bien. Y son situaciones cotidianas, pero muy cotidianas, que aparentemente no están relacionadas con el trabajo, pero que luego ya lo conectas con el trabajo. Entonces, gente que tiene ataques de pánico, por ejemplo, que se manifiestan como con vértigo, que sienten que van caminando y sienten que se van a caer, o que van a cruzar una calle y se ponen a llorar de la nada, o que quieren abrir la puerta y no pueden y entran en crisis y se tiran al suelo, o si tienen madres, por ejemplo, con hijos que han visto una situación de pornografía infantil o cosas así, que se muestran muy, muy, muy sobreprotectoras con los hijos, hasta que los hijos ya se quejan, o sea, dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, mamá? Déjame en paz. Porque entran en pánico, o sea, sí. Bueno, nosotros vamos a dejar, después vemos como los sitios tanto para el proyecto de investigación que está dirigiendo Milagros en Berlín, como para el fanzine de Horacio, porque además tiene toda una producción de dibujos que muy impactantes, ¿no? Y bueno, y el objetivo es que esto se pueda difundir. Nosotros no tenemos más tiempo, pero sí quería decir que hay un movimiento sindical, ¿no? A nivel global que empezó para reivindicar y demandar derechos laborales y cuidados acerca de los trabajadores y trabajadoras que están en estas tareas, ¿no? Porque uno entra y dice, uy, que yo también soy muy usuario de inteligencia artificial, qué bárbaro, acá ya no le consulto al abogado, porque papá, eso pasa todo esto, ¿no? Hay trabajo humano detrás, o sea, toda la operación de la inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial por sí misma no piensa, entonces todas las decisiones que toma tuvo que haber sido antes tomadas por humanos y luego por millones de humanos, entonces ya el análisis de todo esto es lo que luego se nos da a nosotros como una casi magia, ¿no? Mira, cómo sabe este aparato, pero no es así, o sea, claro. Detrás hay trabajo humano. Gracias, Horacio, por estos minutos aquí en el aire de Eso que Falta. Noemí, también muchas gracias, como siempre, por una nueva entrega de Perspectivas Críticas de la Economía Actual. Nos encontramos en esta columna en 15 días. Horacio, muchas gracias de nuevo, súper interesante e importante tu testimonio en estos tiempos. Les mando un saludo a ambos.